Hola, hoy 21 de junio del 2022 es el solsticio de verano. En el 200 a.C. Eratóstenes usó este día para calcular la circunferencia de la Tierra y con ello el radio de la Tierra. Y por un vídeo de Javier Santolaya vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger un palo de 30 centímetros, ¿vale? Y a las 2:16, que es justo la hora, el mediodía solar, vamos a medir la sombra que proyecta este palo, ¿vale? También mediremos la longitud del palo y la sombra y haremos la tangente para calcular el ángulo, ¿vale? Me va a ayudar ahora Alejandro. Entonces, a las 2:16 vamos a hacer esa medida, ¿vale? 14:16. Vamos a medir lo que hemos clavado horizontal un palo, ¿vale? Y ahora Alejandro va a medir la sombra. La ponemos aquí. Hay que ponerlo más o menos la mitad del palo, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto mide esa sombra? Parece unos 9. No pones la... Eso es. 9,3. ¿Vale? En este caso, el palo son 30 centímetros. Alejandro, ponlo recto. Eso es. No, en la punta no, aquí, por favor. Uy. Aquí, por favor. Ok, lo voy a intentar agarrar. Vale. Y entonces, si me dejas meter ahí un poquito el palo, el pie, ahí, vale, no lo muevas. Lo intento. Aprieto. Entonces, con 30 centímetros da... Pues con esos cálculos vamos a calcular la circunferencia del radio de la Tierra. Gracias, compi. Hola, os voy a explicar lo que vamos a hacer en el vídeo o cómo calculó Eratóstenes en el 200 a.C. el radio de la Tierra, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí una circunferencia y los rayos del Sol se supone que entran paralelos porque el Sol está muy lejos. Entonces, lo que esté en el trópico, cuando el Sol está en el mediodía solar del solsticio de verano, no da sombra porque entra directamente perpendicular. Sí, ¿vale? O paralelo al radio de la Tierra, ¿vale? Eratóstenes lo calculó a partir de lo que entonces se llamaba Siena, ahora Asuán. En verdad no está en el trópico, está un poquito más lejos, entonces nosotros usaremos la distancia de Madrid al trópico, que en vez de, como hizo él, mandar un esclavo desde su casa hasta Siena andando y calcular, nosotros hemos ido a internet y hemos visto que la distancia entre Madrid y el trópico es más o menos 1890 kilómetros, ¿vale? Hemos usado internet, ¿ok? Entonces, esta es la distancia de 1 que ponemos ahí, ¿vale? Entonces, si los rayos entran paralelos y nosotros ponemos un objeto aquí en Madrid, en el mediodía solar, cuando el Sol está en el punto más alto, entonces en ese punto en el trópico no hay sombra y en ese momento el ángulo que crea mi objeto con su sombra, este ángulo aquí que le hemos llamado alfa, va a ser igual a este alfa de aquí que forma los dos radios que juntan el punto del trópico con Madrid. ¿Por qué van a ser igual? Bueno, tenemos dos líneas paralelas y una línea que les cruza, dos líneas paralelas y una línea que le cruza, y como veis este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, por eso estos dos son iguales. Entonces, ¿qué hizo Eratóstenes en ese momento? Bueno, lo que hizo fue simplemente una regla de 3, hizo que el ángulo alfa, que en este caso es este de aquí, dividido entre 360 grados, es igual a la distancia entre donde estaba él y Siena, ¿vale? En este caso vamos a poner la nuestra, 1890, partido por el perímetro entero de la Tierra, la circunferencia entera de la Tierra, que le vamos a llamar X, ¿vale? Así es como lo hizo Eratóstenes. Nosotros lo vamos a hacer de dos maneras. También vamos a usar que, si sabéis de radianes, el perímetro en radianes es el arco por el radio, ¿vale? Entonces, si calculamos el perímetro, como sabemos el perímetro, si calculamos este ángulo en radianes, entonces el radio va a ser el perímetro partido por el ángulo en radianes,
¿vale? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, nosotros midiendo, hemos calculado, como veréis, que con un objeto de 30 centímetros, es decir, esto de aquí eran 30 centímetros, más o menos, la sombra proyectada en ese momento era de aproximadamente 9,4 centímetros. Vamos a usar 9,3 centímetros, ¿vale? Entonces, por trigonometría, como podéis ver, como hemos puesto el palo perpendicular, yo quiero saber este ángulo de aquí. Entonces, podemos hacer dos cosas. La tangente de ese ángulo es 9,3 partido por 30, ¿vale? Por lo tanto, este ángulo lo vamos a calcular tanto en radianes como en grados. Para eso solo tenéis que transformar la calculadora a radianes o grados. Bueno, pues entonces si hacemos 9,3 dividido entre 30 y hacemos el arco tangente en grados de eso, ¿vale? Sale 17,223 grados, ¿vale? Y si lo hacemos en radianes, 9,3 dividido entre 30 y hacemos su arco tangente, me sale 0,30065 radianes. Vale, pues estos dos cálculos del ángulo son los que vamos a usar en el otro lado. Vamos a empezar por aquí. Como estábamos usando grados, vamos a hacer que con el método que usó Eratóstenes, este de la izquierda, vamos a hacer que 17,223, vamos a despejar directamente. Entonces, X va a ser, es decir, la circunferencia de la Tierra va a ser 1890 partido por mi ángulo, que era 17,223 y multiplicado por 360. ¿Vale? Esto sale una X de 1890 dividido entre 17,223 multiplicado por 360, me sale 39.505,31 kilómetros. ¿Vale? Para la circunferencia de la Tierra. ¿Ok? La circunferencia de la Tierra, estamos hablando que tiene, el dato real en Internet son 40.009 kilómetros. No está nada mal. ¿Cómo calculamos el radio? Bueno, eso era fácil porque es una esfera, el radio es 2πr, así que, o sea, el perímetro es 2πr, así que el radio es igual a los 39505,31 partido por 2pi, ¿vale? Y entonces 3, donde hemos usado que el perímetro es igual a 2πr, ¿vale? Y entonces 39.505,31 dividido entre 2 dividido entre pi, me sale un radio de 6.287,47 kilómetros. Vale. El real está en 6.378. Así que no nos hemos alejado mucho, ¿vale? Vamos a hacerlo con el método, digamos, un poquito más moderno. Habíamos dicho que el radio de la Tierra era el perímetro, que es la distancia entre Madrid y el trópico de Cáncer, que lo hemos visto en Internet, y eran 1890, ¿vale? Dividido entre el ángulo en radianes, pero el ángulo en radianes son 0,300,605.
Y eso sale un radio muy similar al que hemos encontrado de la otra manera. Y también de nuevo, como decimos, bastante cercano a el real, ¿vale? Entonces, esto se hizo en el 200 a.C., ¿vale? La parte izquierda, la parte derecha la hemos hecho con matemáticas un poco más avanzadas y como veis es más rápido. La aproximación, como veis, es bastante cercana y solo hemos tomado una medida y no lo hemos hecho muy preciso, etcétera, etcétera, y fijaros cómo se acerca. Así que hace casi 3000 años no vayamos hacia atrás, por favor.